técnica de imagen médica que utiliza, ¿no?, lo que viene a ser la radiación electromagnética para obtener lo que son imágenes, ¿no?, del interior del cuerpo. Los rayos X en sí se encuentran, ¿no?, lo que viene a ser dentro del espectro electromagnético, definido como la radiación que va desde las ondas de radio, o sea, de menor cantidad de energía y mayor longitud, hasta los rayos gamma, ¿no?, que vienen a ser los de mayor energía y menor longitud de onda. Estos van a viajar, ¿no? Estos rayos viajan lo que es, por el cuerpo y se absorben lo que vienen a ser los tejidos dependiendo de lo que viene a ser de la densidad de los tejidos. Por ejemplo, los huesos, al contener lo que viene a ser el calcio, el cual tiene un número atómico más alto que la mayoría de los tejidos, absorben, ¿no?, rápidamente lo que vienen a ser los rayos X. Es por eso que las estructuras óseas aparecen más blancas. Sin embargo, en comparación de otros tejidos que son más blandos, que absorben menos radiación, aparecen en tonos de color gris, o mientras que el aire no absorbe tanto, entonces aparece lo que es un tono, un color más oscuro. En las proyecciones radiológicas del cráneo tenemos lo que viene a ser la proyección anteroposterior y lo que viene a ser la proyección lateral. En la proyección anteroposterior tenemos, ¿no?, lo que viene a ser un paciente, vamos a tomar lo que viene a ser un paciente de bipedestación o de cúbito supino, con la mirada lo que viene a ser al frente. En sí, ¿no?, las indicaciones que se tiene lo que es en la proyección anteroposterior viene a ser cuando se tiene lo que son tumores óseos o bien en fracturas de huesos de cara. ¿Y qué es lo que podemos observar, no? Lo que vamos a observar hoy en día es lo que es en la proyección anteroposterior, lo que viene a ser la bóveda craneal, la fosa orbitaria, lo que viene a ser el seno maxilar, la mandíbula, los senos frontales, las encías anuvilales, ¿no?, lo que viene a ser el tabique nasal, y lo que viene a ser el cornete inferior. Cada una de estas estructuras óseas se va a poder evaluar, ¿no?, lo que es una proyección anteroposterior. En una proyección lateral, lo que se tiene en cuenta que el paciente, lo que viene a ser en la parte lateral de la cabeza, ¿no?, lo que viene a ser en contacto con la placa de imagen. Y esto lo que nos ayuda es permitir, ¿no?, una mejor visualización, lo que viene a ser de los senos paranasales, específicamente de estas estructuras óseas. Ahora, tenemos también lo que es la proyección de Caldwell, ¿no?, o frontonasal, en la cual aquí se tiene lo que se tiene lo que es un paciente que se apoya sobre la frente y la nariz y se observa lo que vienen a ser los senos frontales y el techo de las órbitas principalmente, el cual va a indicar, ¿no?, una fractura supraorbitaria o también lo que es una sinusitis, ¿no? En la proyección de Quattro, la cual es occipitomentoniana, el paciente se coloca, ¿no?, apoyando lo que es el mentón con una ligera angulación craneal, ¿no?, y se observa lo que vienen a ser los senos maxilares y el hueso nasal, ¿no? Esto específicamente lo que viene a ser en la sinusitis y en las fracturas intraorbitarias. Respecto a las indicaciones y patologías, ¿no?, se va a tener lo que viene a ser en los traumatismos craneoencefálicos, en las infecciones como por ejemplo en la TBC, en las enfermedades metabólicas como es la enfermedad de Paget, en los tumores como es el osteoma y los adenomas, ¿no? Lo que viene a ser en los osteomas, viene a ser, ¿no?, lo que es un tumor primario más común del hueso y puede originarse, ¿no?, lo que viene a ser en la dura madre y lo que viene a ser en la base del cráneo o la bóveda del cráneo y el parénquima cerebral. Y lo que viene a ser de la TBC, el cual puede afectar, ¿no?, lo que viene a ser a los huesos frontales y parietales, seguidos de los huesos esfenoides y occipital. En sí, ¿no?, lo que viene a ser la tomografía computerizada y la resonancia, ¿no?, estos han reemplazado lo que viene a ser en gran medida las radiografías en el diagnóstico de las diversas patologías, ¿no?, pero a veces suele indicarse en casos de complicaciones o cuando necesitamos evaluar, ¿no?, lo que son estructuras blandas. Luego de esto tenemos lo que viene a ser la radiografía, ¿no?, lo que viene a ser de la columna vertebral. Como hallazgos normales, ¿no?, dentro de la radiografía de la columna vertebral, tenemos lo que viene a ser las líneas de contorno, ¿no? Esta es una radiografía de perfil de la columna cervical, se va a observar lo que son 4 líneas de contorno o líneas arqueadas que podemos observar, ¿no?, lo que viene a ser en esta imagen. En sí, la columna cuenta lo que viene a ser con 5 regiones, ¿no? Lo que es la columna cervical va a estar compuesta lo que es, por 7 vértebras cervicales, 2 torácicas, las 5 lumbares y las 5 sacras, ¿no?, y las 5 cuatricórticas. Pacientes que ya han logrado lo que viene a ser la bipedestación, la columna cuenta lo que viene a ser con 4 curvaturas, lo que viene a ser 2 lordosis a nivel cervical y una lumbar y 2 sifosis, lo que viene a ser a nivel torácico y sacro, ¿no? A ver, un momentito, esas líneas son importantes. ¿Cuántas líneas hay?
4. Ya. Tenemos que buscar siempre una radiografía cervical, que esas líneas estén presentes. Si alguna de ellas, o por lo menos dos, se alteran, debemos sospechar altamente una fractura cervical. Ya corresponde tomar una tomografía de columna, ¿no? Entonces, es importante, o sea, cuando vemos la radiografía, ¿qué vemos? Que está alineado todo, todas las vértebras, estén presentes las líneas, para poder descartar una fractura o una listesis, ¿no? Una listesis es el desplazamiento de la vértebra, lo sabemos, ¿no? Bien, continuamos así. Bueno, como estamos de estas 4 líneas que son muy importantes, ¿no? Tenemos lo que es la primera línea, ¿no? La línea más anterior, la cual denota la integridad de la línea longitudinal anterior. Tenemos una segunda línea, la cual viene a ser, ¿no? va a denotar la integridad del ligamento longitudinal posterior y de los cuerpos vertebrales. Y una tercera línea, ¿no? La cual viene a ser la lámina o de la línea espinolaminar, la cual se traza, ¿no? desde el ostium hasta lo que viene a ser la C7. Formando, ¿no? lo que es esta línea por la unión de las láminas y apófisis espinosa. Y finalmente tenemos lo que viene a ser una cuarta línea, la cual viene a ser la más posterior, ¿no? la cual denota la integridad de los elementos más posteriores, lo que viene a ser las apófisis espinosas, ¿no? Dentro de las proyecciones, lo que viene a ser la columna o de la región cervical, tenemos lo que es la proyección cervical lateral. Esta se evalúa, ¿no? lo que viene a ser una lateralidad verdadera o una superposición total, lo que viene a ser del lado opuesto. Lo que debemos hacer aquí es debemos identificar las vértebras contando de superior a inferior y las podemos reconocer, ¿no? viendo lo que viene a ser la apófisis espinosa de C2, que suele ser bien, o es bien prominente, ¿no? lo que es la diferencia de las demás vértebras cervicales. Tenemos también lo que viene a ser el borde mandibular, que tenemos que tener en cuenta, el cual se debe observar en el cuerpo mandibular. También tenemos que tener lo que es el ángulo mandibular hasta el cóndilo mandibular, ¿no? Y también podemos observar lo que viene a ser el borde occipital. Y hay que reconocer, ¿no? lo que viene a ser el arco anterior y posterior, lo que viene a ser del atlas. Debe de existir solo un borde anterior de los cuerpos vertebrales, y me refiero a esta zona, ¿no? de los cuerpos vertebrales, ya que si hay dos bordes nos indicaría que hubo rotación. También podemos observar lo que vienen a ser las apófisis odontoides, lo que viene a ser la apófisis odontoides más nivel, lo cual se ve sobreproyectada sobre lo que viene a ser sobre el atlas. Y también se puede observar lo que viene a ser las apófisis transversas, ¿no? Ahora, en una proyección cervical ya de frente, o ya sea antero-posterior, ¿no? debemos identificar lo que son las vértebras y contar desde inferior hacia superior. ¿Y cómo podemos hacerlo? Por ejemplo, en esta imagen, primero podríamos ubicar lo que es la primera costilla torácica, ¿no? de la cual va a salir, ¿no? la primera vértebra torácica, de la cual va a salir lo que viene a ser la primera costilla torácica, o la primera costilla, y de estas hacia arriba vamos a tener lo que viene a ser las vértebras cervicales. ¿Y cuáles son nuestros criterios de evaluación? Debe existir, ¿no? lo que es una perfecta superposición, lo que viene a ser el occipital, ¿no? o base de cráneo con la región mandibular, ¿no? lo que viene a ser a este nivel. Esto como podemos observar en esta zona, ¿no? lo que viene a ser lo que es la región mandibular y lo que viene a ser la línea occipital. ¿Y cómo diferenciamos? ¿no? Diferenciamos, por ejemplo, la línea mandibular sería, ¿no? por la que está de contorno más abajo, porque tenemos lo que son el ángulo mandibular, y lo que viene a ser la línea o reborde occipital vendría a ser lo que es tiene una forma un poco más circular. En caso de que la línea occipital quede tapando lo que es la parte más superior de la vértebra desde C2 o C3, nos indicaría que la radiografía fue tomada con un exceso de extensión, ¿no? Y mientras si esta zona lo esté tapando la línea mandibular, ¿no? me refiero a esta línea mandibular que viene hasta aquí, indicaría que hubo un exceso de flexión, ¿no? En sí las apófisis espinosas, así como las unciformes, deben estar centradas y equidistantes, ¿no? lo que viene a ser anclados. Luego de eso tenemos lo que es la tercera proyección cervical transoral, ¿no? Esta es una proyección complementaria, la cual se usa en sí para evaluar lo que viene a ser el atlas y axis, ¿no? Esta proyección se usa cuando hay trauma cervical, y lo que primero debemos hacer es delimitar lo que es la línea occipital, la cual debe estar superpuesta con la línea de la dentadura superior, ¿no? la cual nos indicaría que fue tomada correctamente.
Esta alineación debe ser con la boca abierta y se debe observar lo que viene a ser el espacio intervertebral entre el atlas y lo que viene a ser el axis, ¿no? Teniendo lo que viene a ser la articulación axial. También tenemos que observar lo que viene a ser el reborde, lo que es mandibular, ¿no? Y tenemos también lo que viene a ser la proyección cervical oblicua. En la proyección cervical oblicua debemos de identificar lo que dicen las vértebras contando desde lo que es desde abajo hacia arriba, y esta proyección sirve en sí para observar lo que son los agujeros de conjunción o foraminales, y estos agujeros de conjunción sí es importante ya que por estos, ¿no? Pasan lo que es las raíces nerviosas que van a inervar lo que es la extremidad superior, dándonos lo que es la sensibilidad. Por lo tanto, si va a existir dolor, parestesias, lo que viene a ser en la parte de la extremidad superior, lo podemos denominar como lo que es la cervicobraquialgia, por lo que se estaría comprimiendo una raíz nerviosa y estaríamos sospechando, ¿no? de alguna lesión a este nivel. Luego de esto tenemos lo que es en sí la mayoría de las lesiones se van a producir lo que viene a ser en la región cervical inferior y la región toracolumbar, ¿no? Las cuales vienen a ser las áreas con mayor rango de movilidad. Aquí tenemos lo que son los criterios de inestabilidad y lo que dice la alineación sagital. Entre los criterios de inestabilidad, ¿no? En lo que refiere a la región cervical, tenemos lo que es el desplazamiento lateral mayor de 2 milímetros, un aumento del espacio interlaminar, un aumento del espacio articular de las articulaciones facetarias y fractura de lo que viene a ser el margen posterior del cuerpo vertebral, y también lo que viene a ser un aumento de la distancia entre los pedículos. Hay que tener en cuenta aquí lo que viene a ser la alineación sagital, y la cual se debe valorar, como lo cual había mencionado hace un momento, de estas 4 líneas, ¿no? Que son muy importantes. Luego de esto tenemos lo que viene a ser la fractura de Jefferson, ¿no? A este nivel de trauma cervical superior. Pero la fractura de Jefferson, esta es conocida así como el neurocirujano que lo ha descrito, ¿no? Es debido a su nombre. En sí, esta es una fractura por el estallamiento del anillo de C1, lo que viene a ser los segmentos anteriores y posteriores. Siempre se suele encontrar lo que vienen a ser 4 trazos en el anillo vertebral, y en sí el mecanismo de lesión se observa cuando los pacientes se lanzan en albercas y piscinas, ¿no? De poca altura, impactando sobre lo que viene a ser la cabeza, que transmite lo que es hacia la unión cráneo-vertebral. En sí la proyección óptima es la transoral, ¿no? En donde observamos lo que viene a ser la migración de estas masas laterales de C1 sobre C2, y si bien teníamos que ver una línea continua, podemos observar, ¿no? Lo que es como un lado se esté desplazando, esto a este nivel, ¿no? O sea, tenemos que observar lo que es una línea continua a este nivel, pero en sí lo que va a ocurrir aquí es que se va a desplazar lo que es hacia un lado. Tenemos lo que es la fractura de apófisis odontoides. Esta lo que se va a ocurrir en lo que es en C2, en la apófisis odontoides, en la cual se observa esta fractura generalmente secundaria a hiperextensiones o ya sea a hiperflexiones del cuello, que pueden ir acompañadas o no de fuerzas de compresión axial. Estas generalmente son más fáciles de identificar por una tomografía, ¿no? Ya que por radiografía transoral a veces por la sobreposición de C1 se puede generar lo que es una falsa imagen o una confusión, ¿no? Y entonces tenemos lo que es el tipo 1, las cuales son lesiones del vértice de la apófisis odontoides, el cual generalmente suelen ser estables, y el tipo 2 que va a pasar por lo que es por la base de la apófisis odontoides, y el tipo 3 que involucra en la parte del cuerpo. Tanto el tipo 2 como el tipo 3 tienden a ser inestables. Tenemos por otro lado lo que es la luxación o bloqueo facetario cervical, la cual se refiere al desplazamiento anterior de un cuerpo vertebral sobre otro, ¿no? Y sin una fractura, la única forma en que puede producirse un desplazamiento anterior es mediante la luxación, lo que viene a ser de las facetas. Se puede observar que radiológicamente, ¿no? Va a ser lateral, aquí se va a observar que es una anterolistesis, y en lo que viene a ser en más del 50% de desplazamiento de un cuerpo sobre otro, ¿no? Pero debe ser de una visualización más óptima o mucho mejor en un estudio de tomografía. Lo que es una radiografía de la columna de la vértebra dorsal, las consideraciones que debemos tener en cuenta en este apartado, lateralmente no se puede observar bien lo que es, debido a la superposición de las costillas. Aquí lo que es las proyecciones que se tiene a este nivel viene a ser la proyección anteroposterior, la proyección lateral, la cual se evalúa los agujeros de conjunción, o una proyección también oblicua, ¿no? La cual no es muy útil si se observa aquí las articulaciones facetarias. Aquí se tiene, ¿no?, que observar lo que viene a ser a las 12 costillas dorsales con 2 o más vértebras lumbares, que es en la proyección de la imagen.
Y hay que tener en cuenta también para una buena proyección, para una buena toma de imagen, lo que es la línea central según las apófisis espinosas. Y la columna dorsal aquí fisiológicamente mantiene lo que viene a ser una psicosis en una persona normal fisiológicamente. Y tenemos por otro lado lo que vienen a ser las columnas de Davis que deben estar conservadas. Tenemos lo que viene a ser la radiografía de la columna lumbar. La radiografía de la columna lumbar tenemos lo que son las incidencias, tanto posterior anterior, lateral y oblicua. En sí van a existir estos tres tipos de incidencias. En cuanto a lo que es a los reparos anatómicos, hay que tener en cuenta lo que es a un nivel C, fíjense lo que es la parte más elevada de la cresta ilíaca, ¿no? Y está aproximadamente lo que es al mismo nivel que la unión entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar. Tenemos lo que viene a ser un nivel D, el cual el borde inferior de las costillas o borde costal inferior está aproximadamente a nivel de L2 o L3. Y un nivel enorme, que es el apéndice sifoides, está aproximadamente a nivel de T9 o T10. Respecto a la incidencia posterior anterior a nivel ya lumbar, al paciente no hay que colocar lo que viene a ser el decúbito supino, ¿no? Lo que viene a ser la posición más común, y si el paciente no puede, se realiza, ¿no?, lo que viene a ser de pie o en el mural, se tiene que hacer la alineación de lo que es el plano sagital medio y se debe coincidir, ¿no?, con la línea media de la mesa. Se tiene que tener una postura recta y los hombros deben estar en el mismo plano transversal y las espinas ilíacas superiores deben de quedar paralelas al plano de la mesa. Lo que puede ser aquí, ¿no?, es que se forma lo que es una imagen de Dumbo, las cuales los pedículos van a representar, ¿no?, los ojos y las orejas, lo que vienen a ser las apófisis transversas, ¿no?, y la nariz, lo que viene a ser la apófisis espinosa. Lo que viene a ser, tomando lo que es una incidencia lateral, esta se toma se tiene lo que es al paciente en una posición que generalmente viene a ser el decúbito lateral, aunque puede ser lo que viene a ser en bipedestación. Se tienen que tener lo que son las piernas flexionadas, ¿no?, lo que es el codo flexionado, y deben estar delante de lo que viene a ser el cuerpo formado tomando lo que es un ángulo de 90 grados. Lo que viene a ser el soporte lumbar tiene que ser colocado para que el eje longitudinal de la columna quede paralelo, ¿no?, lo que viene a ser al plano de la mesa. Y un soporte adicional, ¿no?, lo que viene a ser entre los tobillos y la mesa, y entre las rodillas y la mesa, para poder mantener la línea. Posible. Esa imagen. Esa imagen de bueno, eso sería una incidencia lumbar, ¿no? Como pueden ver, este signo, que es el signo de Ferro-Scotti, va a tener, existen varios, ¿no?, varios signos. También se habla de collar, si tuviera su collarcito estaríamos hablando de una fractura, ¿no? Pero en este caso del signo de Scotti, vemos que en la nariz del perro va a representar la apófisis transversa, ¿no?, ¿cierto? El ojo del perrito, que vendría a estar aquí, va a corresponder a lo que vendría a ser los pedículos. La pierna de la parte delantera del perro corresponderá a la faceta o apófisis articular inferior, y las orejas van a corresponder a lo que es la faceta articular superior. Ya, eso es parte de eso, ¿no? Bueno, para esto se va a necesitar que el paciente se encuentre acostado y esté mirando en posición oblicua, ¿no?, al examinador, ¿no? ¿Ya? Bueno, viendo la posición del paciente, se encuentra en decúbito oblicuo a 45 grados para alinear justamente la columna vertebral con la línea media, ¿no? ¿Ya? Se debe flexionar la rodilla para lograr la estabilidad y comodidad, y se debe poner un soporte con esponjas radiolúcidas, esto a nivel de lo que es la espalda, ¿no? ¿Ya? Para mantener la posición y evitar que el paciente se aferre al borde de la mesa, ¿no? ¿Ya? Si estuviéramos hablando en caso de un varón, se correspondería con una protección oral, ¿no?, por la incidencia de la rayos X. Bueno, ya pasando a la tomografía supervisada, vamos a ver que se va a hablar de tres planos, ¿no? El plano axial, que va a corresponder a las personas, que va a cortarlo de forma transversal, ¿no? Ya el plano coronal, que va a cortar
en un plano anterior y un plano posterior, ¿no? El plano axial corta en superior e inferior y el plano sagital en derecho e izquierdo, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, en estas proyecciones que vemos, la primera correspondería a una proyección axial, esta correspondería a una proyección coronal y esta correspondería a una proyección sagital, ¿no? Pues, que va a ver ambos hemisferios y que va a mostrar, ¿no?, que debería ser los centímetros, ¿no? ¿Ya? Vemos que existen tres planos anatómicos, los básicos, ¿no?, que esos van a ser, y eso básicamente, ¿no?, para hacer una parte, ¿ya? La toma de imagen va a implementar rayos X, ¿no?, mediante un tubo de rotación. Como pueden apreciar, el paciente está en decúbito, vamos a ver que los rayos X van a atravesar de forma helicoidal al paciente y según estos van a ser codificados por la máquina y van a dar la imagen, ¿no? Ya, palabras simples, ¿no? Estos detectores van a recolectar los rayos X que no han sido atenuados en áreas tangentes. Ya. Aquí vemos las escalas de evaluación que hemos conocido, que son las escalas Hansfield. En esto hay que recalcar solamente sus unidades de aire, ¿no?, que estarían conocidas en menos de 1000, el aire, el agua 0, y los tejidos blandos entre 100 y menos 100 y 100. ¿Ya? Eso vamos a ver en 100. ¿Ya? Como pueden apreciar aquí, estas unidades Hansfield van a medir de forma cuantitativa la atenuación de las estructuras que podamos ver, ¿no? De acuerdo a si por ejemplo, estaríamos hablando del caso de líquido, que correspondería a líquido cefalorraquídeo que están en los ventrículos, va a corresponder a, como pueden apreciar aquí, al agua que va a ser 0, ¿no?, una unidad Hansfield 0, ¿no? ¿Ya? Bueno, se habla de hipodenso cuando se tiene la capacidad de atenuación menor, en menor considerada al líquido cefalorraquídeo, ¿no? ¿Ya? Y se habla de hiperdenso cuando se tiene una capacidad de atenuación mayor considerando el normal del hueso. ¿Ya? Como pueden apreciar aquí, ¿no? Esto correspondería, por ejemplo, a un área de hiperdensidad, donde se encontraría el líquido cefalorraquídeo, y las estructuras que son adyacentes, como por ejemplo estructuras óseas, corresponderían a hiperdensidad. ¿Ya? ¿Ya? No, esta parte. La interpretación de las ventanas, vamos a ver que se van a apreciar tres ventanas: una ventana cerebral, una ventana ósea y una ventana subdural, ¿no? En la ventana cerebral, como pueden apreciar aquí, el encéfalo se aprecia normal, ¿no? Se encuentra isodenso en las estructuras, las cisternas y los ventrículos van a ser muy hipodensos, y el hueso se va a apreciar como muy hiperdenso, como va a apreciar una estructura carota, ¿no? En la ventana ósea, como pueden apreciar aquí, el cráneo, debido al calcio, se va a apreciar como una hiperdensidad, ¿no?, más claro, ¿no?, como otras partes, ¿no?, más blanco en otras partes. Y en la ventana subdural vamos a ver que no es óptimo para diferenciar, ¿no?, entre lo que vendría a ser el parénquima, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Se van a hablar también de ventanas, por ejemplo, si hablamos de la ventana W. Todas estas nos aportan discriminación entre estructuras, ¿no?, entre ventanas estrechas que permiten una mejor discriminación de las estructuras Hansfield, ¿no? Se puede apreciar mucho las hemorragias, ¿no?, las hemorragias intracraniales, ¿no?, que pueden apreciar aquí. La hemorragia aguda se va a ver como zona de hiperdensidad, y según la progresión de esta hemorragia, vamos a apreciar que también va a homogenizarse, ¿no?, con las estructuras normales, ¿no? Se va a hablar entonces de un caso de isodensidad en una hemorragia subaguda, y una hemorragia más evolutiva se va a hablar de hipodensidad, ¿no? Más crónica, ¿no? Cuando es crónico es hipodenso. Sí. Cuando es subagudo, entre 3 días y 21 días, es isodenso, semejante al cerebro, ¿no? Hiperdenso es cuando es agudo, los primeros días, en promedio, ¿no? Entonces, es importante. Esta es la clave, ver las tomografías de traumatismo craneoencefálico. Muy bien, sí. El efecto
se va a explicar en esta parte de aquí como áreas de diferente sección, ¿no? Es decir, los límites que podrían haber entre líquido y líquido, entre líquido y sangre, y líquido y otros componentes, ¿no? ¿Ya? El uso en la práctica se van a hacer de elección en casos de cefaleas y déficits neurológicos, ¿no? Eso hemos considerado para esta disertación. En caso de las cefaleas, vemos que de acuerdo a su progresión vamos a ver que pueden ser agudas y crónicas, ¿no? Entonces vamos a ver que si es que se trataría de, por ejemplo, si se asocia con náuseas y vómitos y con un aumento de la presión intracerebral, estaría de elección de repente considerar las dos, una resonancia o un TAC, ¿no? Contrastados, ¿no? Esto para evaluar si, por ejemplo, en este caso, como pueden apreciar aquí, se estaría viendo una hidrocefalia, ¿no? Y en un caso de inicio agudo se podría solicitar, por ejemplo, como una hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, un ataque simple, ¿no? Para ver. Ya, si se quiere ver estructuras. Una cuestión, discúlpame. Mira, para diagnosticar hemorragia subaracnoidea, Fisher 1, 2, 3, 4, necesitamos una tomografía cerebral sin contraste, ¿verdad? Ahora, para diagnosticar un aneurisma, necesitamos una angiotomografía con reconstrucción tridimensional, que es con contraste, o una angioresonancia con contraste, o una panangiografía cerebral, ¿no? Que también es con contraste, ¿verdad? Eso hay que tener claro. El diagnóstico de hemorragia subaracnoidea espontánea, en este caso Fisher 1, 2, 3, 4, es con una tomografía cerebral sin contraste. ¿Ya? Sí. Eso tiene que ver. Bueno, aquí se considera también la evaluación de una hidrocefalia, ¿no? Se va a considerar el índice de Evans cuando se sospecha de hidrocefalia y se puede realizar la medición justamente de este índice, ¿no? Se va a considerar desde el plano de la calota de ambos lados que pase por esa estructura, ¿no? Que va a ser el agujero de morro, ¿no? Y estos cortes vamos a medirlos en dos, y si vamos se van a dividiendo, ¿no? ¿Ya? Vemos que el ancho axial del ventículo lateral, como pueden apreciar, es no transversal. Vamos a ver que si es mayor o igual de 5, vamos a ver eso, y redondeo del asta temporal del ventículo lateral, ¿no? No, Si hay desplazamiento de la línea, ¿no? Puntual, vamos a aclarar. ¿Cuándo hay hidrocefalia? Cuando el índice de Evans es más de 0.3. O sea, midiendo el diámetro transversal de la calota craneana, o sea, del cerebro, con el diámetro transversal de los conos anteriores de los ventrículos, conos frontales, la zona más ancha. Si hacemos esa división sale más de 0.3, hay una ventrículo megalia, y esto nos indica pues una alta probabilidad de la presencia de hidrocefalia. Otro signo de hidrocefalia también es el edema transependimario. ¿Qué significa? Que por fuera de los ventrículos hay unas zonas hipodensas, ¿no? Esas zonas hipodensas más oscuras indican edema transependimario. Por lo tanto, son signos de hidrocefalia. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente. A ver. ¿Quién está? Quisquelipa. La señorita, a ver, tiene 10 minutos para hablar de resonancia y de panangiografía. Bueno, continuando con lo que viene a ser la resonancia magnética, como sabemos en la actualidad, la resonancia magnética va a venir a ser, ¿no?, el estudio que brinda la mejor calidad de imágenes, anatómicas, sobre todo para el uso del diagnóstico médico. Ahora, bueno, ¿cómo es que vamos a obtener las imágenes por resonancia magnética? Nos dice que la resonancia magnética, según sus bases físicas, dice que esta se va a basar pues en las propiedades electromagnéticas, ¿no?, de los átomos de hidrógeno principalmente. Esto para producir imágenes, ¿no? Y bueno, vamos a ver que se van a tener acá dos momentos, ¿no? Un momento magnético
conocido como spin, el cual se va a dar cuando el átomo de hidrógeno va a hacer un giro, ¿no? Que va a realizar un giro, pero en su propio eje. A eso se le va a conocer como spin. Y ahora cuando también vamos a tener un segundo movimiento que se va a conocer en este caso como movimiento de precisión, que se va a realizar cuando ya no, más se refiere esto cuando al paciente ya se le coloca, ¿no? en el trato, en el aparato. Bueno, acá lo que va a pasar es que se va a producir un giro, ¿no? que de los átomos de protones que van a realizar alrededor de este paciente. Y esto va a producir que posteriormente se ve lo que son las imágenes. Entonces, ¿cómo es que se da el procedimiento, ¿no? Vamos a ver acá las bases físicas. Inicialmente a un paciente, se le coloca dentro del resonador, que es este, ¿no? Como vemos acá, o también es conocido como un gran imán, ¿no? Posteriormente, vamos a ver que este equipo resonador a su vez va a estar comprendido, ¿no? por el magneto, por la gabina de gradiente o por también otro instrumento que viene a ser la antena de radiofrecuencia, los cuales van a estar contenidos dentro de este equipo, ¿no? Resonador. Como segundo procedimiento, se va a hacer, se envía, ¿no? Una vez que ya el paciente esté dentro del resonador, se va a enviar acá una onda de radiofrecuencia. Luego, cuando se interrumpe esta onda de radiofrecuencia, el paciente va a emitir, ¿no? una señal, que posteriormente esta señal se va a recibir por una antena y va a ser utilizada para reconstruir las imágenes que se van a observar en una resonancia magnética. Acá vamos a ver que en la resonancia magnética, vamos a tener, ¿no? Intensidades de señal. Vamos a tener estas intensidades de señal, se van a dividir en dos secuencias básicas, ¿no? Que va a ser una secuencia potenciada en T1 y una secuencia potenciada en T2, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se va a obtener esto, no? Nos dice que cuando se produce una alteración, ¿no? de algunos valores de las ondas de referencia, por ejemplo, en el caso, ¿no? de que se a ver, una preguntita, señorita, así puntual. Dígame usted, ¿qué es la resonancia en relación al hidrógeno? La resonancia magnética va a ser en relación al hidrógeno. En sí, los átomos de hidrógeno son los que van a producir, ¿no? La imagen posteriormente que se va a obtener en la resonancia magnética. El comportamiento de los átomos de hidrógeno es lo que se traduce en la resonancia. Entonces hay que entender ese principio, ¿ya? Así es sencillo, ¿no? Hay que tratar de simplificar las cosas, ¿no? Porque decimos la resonancia, pensamos un mundo. No, la resonancia es la traducción de los átomos de hidrógeno que están en todos los tejidos, ¿no? En tejidos blandos, en la piel, en la grasa, en el hueso, etc. Entonces la resonancia es una traducción de eso, es una extrapolación de eso, en imágenes. Eso es todo, ese es el principio principal. ¿Ya? Sí. Vamos a tener lo que había mencionado, ¿no? Una secuencia potenciada en T1 y en T2. Y acá, vamos a tener una comparación de estas secuencias, ¿no? Por ejemplo, en una imagen anatómica normal, vamos a tener, por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo lo vamos a poder observar en una secuencia potenciada en T1 como una zona hipointensa, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de sustancias como la grasa, se va a observar como una zona hiperintensa. No, y ahora pasa al otro lado. En T2, la gran diferencia, el líquido es hiperintenso, o sea, más blanco, y la grasa es más oscura. ¿No tienes una imagen? Sí. Ya, ahí está. Bien. T1, en el lado T2, el agua es clara, acuérdense bien. El líquido es claro, blanco, hiperintenso. Y en T1 el agua es hipointenso, más oscuro. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es importante.
Y la grasa, como se ve acá, la grasa en T2 es hipointenso. En el otro lado, la grasa del cuero cabelludo es hiperintenso. La gran diferencia. Pero básense en el agua. El líquido cefalorraquídeo, que es lo más importante. Pregunta de examen. ¿Ya? La siguiente. Bueno, también acá son otros ejemplos, ¿no? De la sustancia blanca, tanto en T1 como en T2. Excelente, sí. Las indicaciones. ¿En qué caso podemos utilizar la resonancia magnética? Nos dice que en INAP hay pacientes que cursan, ¿no?, con déficit neurológico focal progresivo, en caso de que los pacientes tengan epilepsia, infecciones, enfermedades degenerativas, o cuando se quiera hacer una localización específica, ¿no?, de algún... Por ejemplo, tumores, ideales en tumores. En tumores cerebrales es ideal, en infección del sistema nervioso central es ideal. Entonces acá falta agregar la espectrofotoscopía. Fotoscopía, la resonancia, mide los niveles de marcadores metabólicos en una imagen. En esa imagen, por ejemplo, ¿qué marcador está o qué constante o qué elemento químico y bioquímico está presente en esa masa? Por ejemplo, el lactato, si está alto, implica infección. Las citocinas, por ejemplo, pueden estar altas, implica procesos neoplásicos, ¿no? Y hay una serie de marcadores, la arginina, por ejemplo, si están altos, pueden indicar procesos neoproliferativos, neoplásicos, ¿no? Entonces, eso también ya es otro capítulo más avanzado, pero tienen que tener idea que es la espectrofotoscopía, ¿ya? Entonces, sí, siga, por favor. Ya, bueno, vamos a considerar acá también indicaciones importantes, ¿no? Por ejemplo, sobre todo se indica en aquellos pacientes que tengan una infección focal, un trauma, isquemia, inflamación o tumores, ¿no?, que traduzcan a... Ya, otra cosita más. También es importante en columna la resonancia, porque las columnas, la tomografía es solamente el hueso, ¿entienden eso? Bien define el hueso, la construcción tridimensional de la parte ósea, pero la resonancia nos da un detalle de la médula espinal. ¿Cómo está la médula? ¿Está intacta? ¿Está lesionada? ¿Está seccionada? Nos da indicaciones incluso de las hernias en columna, la resonancia. La tomografía da una imagen no tan precisa, pero las hernias son con más claridad, nos da una información de las hernias del núcleo pulposo lumbar, dorsal o cervical, del canal estrecho lumbar que pueda haber, ¿no? Es importante por eso la resonancia para estructuras de tejidos blandos, patologías específicas, así como tumores, hernias de columna, infecciones de columna. Para eso, para trauma no es recomendable la resonancia, no define bien los hematomas, pues, por lo tanto no es útil. Hay que saber para qué es útil. Para tumores, para infecciones, para epilepsias, para hernias de columna, o tumores de columna, es ideal. ¿Listo? Muy bien. Siguiente. A ver, ¿quién va a terminar? Va a terminar su compañero Reina Quiñones. A ver, buenas tardes. puntual, conciso, objetivo, ¿ya? Compañeros, buenas tardes. Bueno, este es el último tema que viene a ser la angiografía cerebral. Entonces, para poder determinar un estudio angiográfico hay dos métodos. Una técnica que viene a ser invasiva, en la cual se da una angiografía cerebral convencional, y otra que es por sustracción digital, y las técnicas no invasivas que vienen a ser la angiografía por tomografía computarizada o por resonancia magnética. Entonces, con respecto a las técnicas invasivas, la primera que viene a ser la angiografía cerebral convencional es en sí un procedimiento mínimamente invasivo, y lo que tiene que evaluar es prácticamente la anatomía y la fisiología. Entonces, lo que vamos a evaluar acá sobre todo son vasos, como se pueden ver en estas imágenes. Se hace mediante la inyección de un contraste radioscópico, y se obtienen varias proyecciones con los rayos X, que justamente van a captar todo el recorrido de estas arterias. Ahora, se hace también con un control bajo fluoroscopio. Bueno, la angiografía por sustracción digital es una técnica que permite observar
sobre todo tejidos y huesos para producir una imagen angiográfica, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se va a evaluar principalmente viene a ser la arteria media, por ejemplo, y es el gol estándar para el diagnóstico o para la evaluación de un diagnóstico cerebrovascular. Ahora, bueno, acá podemos ver algunas patologías, ¿no?, donde señala efectivamente dónde se encuentra la alteración dentro del recorrido del vaso. Y obviamente con estos disparos se puede hacer una reconstrucción en 3D de acuerdo a los planos que ya se hayan tomado como primeramente como muestra y luego la reconstrucción con ciertos puntos de referencia. Las indicaciones son tanto para planificación como para el diagnóstico. Planificación para las operaciones, para las intervenciones en neurocirugía, y el diagnóstico como una enfermedad vascular primaria. En este caso se indica para las hemorragias subaracnoideas, las cuales son no traumáticas, así también para los aneurismas cerebrales, y este es el gol estándar de la angiografía. Así es, esa parte, mire, el gol estándar, ¿qué es gol estándar? Patrón de oro. La mejor prueba que puede existir para los aneurismas es la angiografía cerebral convencional. Y si es consultación digital y con reconstrucción tridimensional, mucho mejor. Esta angiografía también se puede hacer con reconstrucción tridimensional como la tomografía. Lo reconstruye, bonito, y nos da pues una información valiosa para medir el cuello del aneurisma, y nosotros también medir de qué tamaño va a ser el clip de titanio que vamos a colocar. Si es de, digamos, el cuello del aneurisma de 5 milímetros, le corresponde un margen de 3 milímetros más para clipar todo el aneurisma. Podemos poner un clip de 8 o 9 milímetros de longitud. El clip es como una tijera, como un ganchito. Entonces, esto nos da una información valiosa. Por eso, para planificar adecuadamente una cirugía necesitamos esta precisión. Sí, bueno, también nos ayuda para diagnosticar las formaciones arteriovenosas, como se puede ver acá, ¿no? Así un anillo prácticamente. Las estenosis ateroscleróticas, como se puede ver en esta parte, que prácticamente no hay una captación adecuada del contraste. Luego en accidentes cerebrovasculares isquémicos, la cual se muestra como una densidad en esta zona. Y vasculitis en el sistema nervioso central. Asimismo, para las técnicas invasivas tenemos que saber cuáles son los procedimientos que se tienen que realizar. En este caso, primeramente se tiene que preparar el paciente, asepsia, tener todos los materiales, etc. Bueno, luego se pone una anestesia local y se hace la punción arterial. Mayormente se indican en los vasos grandes como la arteria carótida o la femoral. Asimismo, la carótida, perdón. Luego está la introducción de la guía y por último el cateterismo a través de una de las arterias carótidas. En la arteria carótida, después de la arteria carótida vamos a dirigirnos al recorrido de la arteria vertebral, esto en el lado izquierdo, y por último el cateterismo selectivo para poder poner la sustancia de contraste. Las contraindicaciones son cuando los pacientes tienen algún trastorno hemorrágico que no ha sido corregido, cuando tienen insuficiencia renal, una enfermedad del tejido conectivo, alergia grave al contraste iodado y ateromas significativos que no pueden permitir el paso de la sonda. Lo bueno, las ventajas es de que tiene una gran resolución espacial y temporal, porque prácticamente nos permite como tomar una foto al momento, y las visualizaciones de lesiones vasculares que sean pequeñas son fácilmente demostrables por medio de estos exámenes. Las limitaciones es que uno es invasivo, ¿no? La calidad de la imagen depende del operador, entonces hay que tener mucha práctica, y la accesibilidad es limitada y el coste que viene a ser alto. La angiografía por tomografía computarizada nos ayuda para determinar aneurismas, estenosis, obstrucciones vasculares, y es el estudio de patología vascular asociada a traumatismos. Sus ventajas es de que va a evaluar la luz vascular, por lo tanto nos va a ayudar y va a hacer un diagnóstico para las aneurismas. Asimismo, valora placas ateromatosas y demuestra calcificaciones en caso haya. También ayuda para la reconstrucción en 3D.
Las desventajas es de que emite demasiada radiación ionizante como cualquier tomografía, tiene contraste iodado, entonces está contraindicado para personas que tengan alguna alergia a este compuesto, y también está contraindicado para estudios en vasos pequeños o de mediano calibre. Y también contraindicado en qué? Problemas renales, ¿no? Porque la sustancia de contraste se elimina por riñón. Si hay un problema renal, va a producir una falla renal. Puede producir una falla renal. Por eso es que siempre piden, cuando hacen con contraste, pura y creatinina. No, siempre, tienen que tener en cuenta eso. Cuando hagan estudios con contraste, siempre van a pedir pura y creatinina. Esa imagen es una angiotomografía con resolución tridimensional. Es un aneurisma en la arteria cerebral media, ¿sí, no? Ya, entonces, así reconstruye la tomografía, el tipo de tomografía. Actualmente ya no, a veces ya no es necesario hacer la angiografía, porque es muy invasivo, ¿no? Puede causar un sangrado. En cambio acá solamente por la vena periférica le inyecta el contraste y pinta todas las arterias cerebrales. Esa imagen captada por el tomógrafo se reconstruye. Es sencillo. Siguiente. Bueno, acá también vemos más imágenes, y la siguiente vendría a ser la angiografía por resonancia magnética. Está indicada para los ataques isquémicos transitorios o un accidente cerebrovascular, en aneurismas o malformaciones vasculares, en alteraciones inflamatorias con efectos de masa o una planificación quirúrgica. Entonces, hay tres tipos de técnicas, que es el time of flight o tiempo de vuelo, el contraste en fase y el ARM con gadolinio. Bueno, la angiografía de la columna vertebral tiene la misma base que la angiografía de columna cervical, así que, bueno, vamos a continuar. A ver. Bien, ya, yo pienso que ahí vamos a dejarlo. Está clarísimo, ¿no? La radiografía, la tomografía, la resonancia, la angiografía tienen sus indicaciones, que hemos visto ya. La tomografía es para componentes óseos y trauma. La resonancia es para tumores, para problemas de columna, para malformaciones congénitas, enfermedades degenerativas, infecciones, etc. ¿Ya? Entonces, esos son adicionales ya de todo lo que hemos tratado. Muy bien, vamos a concluir. Siguiente grupo, Roca Sevilla, Guayata.